¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el Congreso Fiscalística en Compliance Estratégico Empresarial. Hoy, quien me cedió la batuta de las entrevistas, que es el maestro Adrián Paredes, tengo el honor de poder platicar con él. Ahora de este lado, yo siendo el que le pregunta. Entonces es un gran honor, maestro. Siempre un gusto. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias para que se realizara este primer sueño de sacar fiscalística hacia fuera de Guadalajara. Claro que sí. Bueno, y vamos a tratar de entrar en materia. El tema, la tematización de este congreso fue el compliance. Tema que también te tocó exponer el día de ayer. Quisiera que nos platicaras un poquito qué importancia tiene el compliance y cuáles son las figuras que en el entorno del compliance deben de existir. Mira, lo primero, tu primera pregunta es la más importante, porque por tantos años ha existido el compliance. De hecho, tomó mucha fuerza, como dato así muy rápido histórico, después del fenómeno de Enron en Estados Unidos. A los años empezó a evolucionar esta figura del compliance precisamente para la buena conducta de las empresas. Y aquí en México, ¿qué sucedió? La OCDE y la ONU lanzaron una recomendación a todos los países a tratar de controlar a las sociedades, a las personas jurídicas, en el sentido de que fueran sancionadas para que dejaran de ser vehículos de comisión de delitos, o bien para trabar los flujos del crimen organizado, terrorismo, todo lo que ya sabemos. Entonces, cada país tomó su forma. A mí lo que me sorprende, Alemania lo tomó desde un punto de vista administrativista. Aquí, de México y toda Latinoamérica, junto con España, de todos los hispanos, abogamos más por la figura de adoptarla en el derecho penal. ¿Por qué? Porque quizás, y digo quizás como siempre una expectativa de derecho, su característica garantista, que al contrario del derecho administrativo, que es más severo, ¿no? Entonces nosotros adoptamos en el 421 y 421 la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y te dice, bueno, pues ¿quiénes van a ser y por qué? Pues los directivos. ¿Por qué? Por no tener una gestión de riesgo, un adecuado sistema de gestión de riesgo. Y dices, bueno, ¿y eso qué? Entonces de ahí sale la figura del compliance. Sí, ¿por qué? Porque el órgano de dirección, que puede ser un administrador único o un consejo de administración, debe tener alguien que les ayude a vigilar y disminuir los riesgos. O sea, así es donde empieza. Y dentro de esa estructura que mencionas, que el órgano de administración de la empresa debe de tener esas figuras, ¿cuál es la importancia? Se habla a nivel internacional de un oficial de cumplimiento, como ya lo mencionaste, pero denominado CCO. Uh-huh. ¿Qué es esta figura y qué relevancia tiene en la organización? Ahora ya le vamos dando, ahora sí, a ese proyecto le estamos dando figura. Con tu pregunta, me agrada el ritmo que vamos. El CCO es el Chief Compliance Officer, que en España, yo lo que recomiendo es que volteemos siempre hacia allá, su legislación. Hay un artículo que son, bueno, una serie de artículos, son 531, que te empiezan a regular cómo puede ser, si tienes un buen oficial de cumplimiento y un buen sistema, puede ser no solamente atenuar la pena, como dice el 423 aquí en el país. Allá en España ya inclusive hay criterios de la Fiscalía General, uno en 2011, uno diagonal 2011 y el otro uno diagonal 2016, donde ya te dice que se entiende como sistema de control de riesgos. La administración no lo puede hacer, la administración, como su trabajo lo dice, es administrar. Entonces el CCO queda a un costado de respaldo y apoyo para la administración, pero con un perfil, a diferencia del auditor, hablando del gobierno corporativo, del auditor interno que va a velar y proteger los bienes de la empresa. No, el CCO que tiene que hacer es un ente neutral que va a vigilar para bien hacia adentro, para directivos, trabajadores, accionistas, pero también sobre todo hacia afuera, con proveedores, con clientes, con bancos, etc. Entonces esa función de neutralidad le hace ser objetivo en los análisis. Yo les digo, un CCO tiene que tener una característica muy importante, que es primeramente bien pagado, para que sea realmente imparcial, que tenga los recursos para contratar expertos, porque él no puede saberlo todo,
tiene que buscar al de protección de datos, tiene que buscar al fiscalista, tiene que buscar al penalista, y él es el orquestador, el director de la orquesta, válgame. Pero algo muy importante es que te tienes que sentar y primero tienes que evaluar riesgos ordinarios, extraordinarios e imaginarios. Ah, caray. Ok, está interesante. Me estás hablando de 3 tipos: ordinarios, extraordinarios. ¿Y cuáles son los imaginarios? Va. Voy a explicar para que veas el matiz con el que tiene que tener la visión el CCO. Ordinarios. Cuando te sientas por primera vez para una organización para crear el compliance, platicas con el mismo equipo de trabajo de la organización para ir señalando y aprendiendo de ellos. Claro. Esos son los ordinarios. De una segunda plática, una segunda retroalimentación, ya vienes un poco más familiarizado. Suceden los extraordinarios, o son aquellos que de repente evoluciona una norma oficial mexicana. Entonces son extraordinarios porque van saliendo. Entonces tienes que estar muy bien documentado y actualizado. En este caso, hablando específicamente de las normas oficiales mexicanas, que su observancia, lo sabemos, es obligatoria. Pero los imaginarios es algo muy, muy interesante porque es una cuestión que pues, no lo inventé yo, nadie inventa ya, a estas alturas nadie inventa nada, en alguna lo leí. Y es pues sentarte y observar. Les digo, pónganse las botas para andar entre las vacas, para que cuando pises algo, una S de una vaca, ahí tienes que decir dónde está para que no vuelva a suceder. Claro. Entonces el imaginar es eso, decir qué tantas posibilidades de riesgo pueden existir para que ese sistema de cumplimiento sea efectivo, para que te sea excluyente en responsabilidad penal como persona jurídica, o en el caso de México ahorita te tengas una atenuación en la pena. Claro. Fíjate aquí, Diego, para empezar a cerrar la cápsula, encuentro el matiz bien interesante. Gobierno corporativo es una cosa y el compliance es otra, pero tienen que ir de la mano, ¿estamos de acuerdo? Después de lo que me estás diciendo, el CCO va a ser una figura que inclusive va a ser externa al gobierno corporativo, probablemente, pero va a estar vinculada al final del día. Es que si la imparcialidad, es cierto, es bien acertado tu comentario, son complementos. Pues bueno, la realidad es que es un tema tan amplio, tan nuevo, tan poco explorado por muchos, y yo creo que el Congreso de eso se trata, ¿no? De generar conciencia a asesores, a empresarios, a profesionistas de que es necesario este tipo de situaciones. Sí. ¿Qué mensaje nos podrías dejar? Fíjate aquí en esto, para cerrar Raúl, de verdad, desde que platicamos el proyecto aquí para realizarlo en Tijuana y el término compliance, tú lo propusiste, a mí me agradó, que casualmente lo que estamos empezando también como firma, estamos claro. Con estos servicios. Entonces, el matiz, ¿cuál es la recomendación? No porque veamos que existe una norma que no lo mencioné, la ISO 19600 y la 601 españolas, que para nosotros son una guía, que incluso ya se publicó en 2017 la última actualización porque adoptamos esa norma como norma internacional, ya como una NMX, pero tomen esas guías. Es la recomendación, léanlas, adquiéranlas, infórmense por la importancia de salvar las entidades, porque acaba de pasar un accidente. Moisés Castro Pizaña, el nuevo vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que por cierto pues lo felicitamos, la semana pasada que quedó nuestro amigo ya como vicepresidente, sube lo de una situación de un accidente donde mueren 9 personas. Y aquí es donde con lo que quiero aterrizar, ¿por qué la importancia? Yo le hice un comentario, dije, es que aquí en México también tenemos que evaluar que las personas morales también pueden ser responsables de homicidio imprudencial, claro. Porque no estás observando una norma, y esto que no recuerdo lo de Moisés, que lo que subió, pero sí le comenté, ahorita fueron 9, pero una cuestión ambiental, una contaminación, ¿cuánta gente puede morir? Entonces también debe de estar contemplado como uno de los supuestos de responsabilidad. Y dices algo muy, muy interesante, y eso sí sucede en otros países. En nuestro país vecino se dice estos esquemas, ¿no? Donde hacen esa responsabilidad en temas ambientales, por ejemplo, ¿no? Las industrias que tanto tienen que cuidar y la consecuencia a una población inclusive, ¿no? Claro, pues lo vemos en las películas. Sí, estamos viendo Eric Brockovich, estamos viendo de repente Suits, sí, claro. La ley de los audaces. Pues te das cuenta que si se originó el compliance en Estados Unidos o en el derecho anglosajón o common law, ¿qué es lo que hay que pensar? Pues así vamos a estar un rato. Entonces, de ahorita hay que tomar ya las medidas por salud de la empresa, proteger a los terceros, el ambiente, por favor, ya sobrevivencia, ya los temas ambientales. Entonces,
ya es un crimen a la humanidad realmente cuando no respetamos una norma ambiental. Así es. Bueno, Adrián, pues podremos seguir platicando mucho tiempo de este tema. Te agradezco. Hoy yo llevo la batuta de la entrevista. Muy bien. Espero que te haya sentido muy bien. Para mí ha sido un honor y muchísimas gracias. No, al contrario, creo que ya me estás quitando puestos, Raúl. Muy bien, la verdad, es extraño, de verdad, pero de verdad disfruto y más la amistad que tenemos con tus hermanos. Claro. Ahorita, pues agradecemos mucho a MD, consultores que nos hizo estar ya aquí. Perfecto, Adrián. Raúl, muchísimas gracias. Aquí. Seguimos en Fiscalística 2018, Tijuana Compliance Estratégico Empresarial, en la siguiente cápsula.